Hola, mi nombre es Ashley Rojas, estudiante de Ingeniería en Diseño de Productos, y a continuación les mostraré la resolución de la tarea 1 de Física 119. Bueno, partiremos con el primer problema que dice: una mezcla inicial contiene 300 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius y 50 gramos de agua a 25 grados Celsius. El calor latente de fusión del hielo es 79,7 calorías partido en gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías partido en gramos por grado Celsius. Y el calor específico del agua es 1 caloría partido en gramos por grado Celsius. ¿Cuál es el estado final de la mezcla una vez que alcanza el equilibrio térmico? Bueno, para este primer paso vamos a anotar todos los datos del hielo y del agua. Y hay que tener en cuenta también que el calor latente es cuando hay cambio de estado. Y la ecuación para esto es calor igual a masa por el calor latente. Y el calor sensible es cuando no hay cambio de estado, y la ecuación sería calor igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ya, utilizaremos el principio de conservación de la energía, donde el calor absorbido más el calor cedido es igual a cero. El calor absorbido en este caso es el hielo y el calor cedido es el agua, ya que este tiene una mayor temperatura. Vamos a calcular los calores tanto del hielo como del agua, y para esto utilizaremos la ecuación de calor sensible, que es calor igual a masa por calor específico por el delta temperatura. Y en este caso vamos a suponer que la temperatura final es igual a cero para que llegue al equilibrio. Entonces vamos a reemplazar en el calor del hielo, sería 300 gramos por 0,5 calorías partido en gramos por grado Celsius, por, en este caso la temperatura final es 0, menos la temperatura inicial del hielo, que es menos 10. Y esto nos da un resultado de 1500 calorías. Luego calculamos el calor del agua, que sería 50 gramos por 1 caloría partido en gramos por grado Celsius, por la temperatura final, que es 0, menos la temperatura inicial, que es 25 grados Celsius. Y esto nos da un resultado de menos 1250 calorías. Luego lo vamos a reemplazar en la fórmula de principio de conservación de la energía, que sería 1500 calorías más el calor cedido, que en este caso sería menos 1250, igual a 0. Y nos da que es 250 calorías. Y en este caso es distinto de 0. Así que esos 250 sobran. Y debemos utilizar la ecuación de calor igual a masa por el calor latente para poder llegar al equilibrio, y así de esta manera sabremos el estado final. Bueno, reemplazamos los datos que obtuvimos en la ecuación del calor latente, que sería 250 calorías igual a la masa por 79,7 calorías partido en gramos. En este caso nuestra incógnita es la masa. Calculamos, despejamos y nos da que la masa es igual a 3,13 gramos. Y este es la masa del hielo, ya que este es el que absorbe. Luego, este lo vamos a sumar a la masa inicial del hielo y nos daría 300 gramos más 3,13 gramos igual a 303,13 gramos. Y lo mismo sería en el caso de la masa del agua, pero en este caso se resta, ya que el agua cede. Y nos queda un resultado de 46,87 gramos. Como respuesta, para absorber esos 250 calorías, hubo una transformación de la materia, en donde parte del agua se congeló. Por lo tanto, el hielo absorbe más energía de la que el agua cede. Para resolver este problema, lo que hice fue resolver los procesos por separado. El proceso 1 nos dice que el sistema experimenta una comprensión adiabática. Esto nos quiere decir que el calor es constante. Y respecto a la primera ley de la termodinámica, la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Pero como el calor es constante, el calor es igual a 0. Entonces, la energía interna es igual a menos el trabajo. Luego el enunciado nos dice que el volumen se reduce a la mitad.
y se realiza un trabajo de comprensión de 1000 joules. Para esto yo hice un gráfico donde escogí un punto aleatorio, que lo puse donde sea en el gráfico. Nos dice que el volumen se reduce, o sea que se dirige hacia la izquierda. Y luego nos dice que tiene un trabajo de comprensión de 1000 joules. ¿Qué significa comprensión? En este caso, un ejemplo sería una caja con partículas. Estas se mueven y chocan mucho. Pero como se comprime, se va achicando, hay mucha presión. Entonces la presión aumenta. Entonces puse una flechita hacia arriba. Y puse el punto allí, en donde tenemos el punto inicial y el punto final. Y nos quedaría como una curva. Ese sería el proceso 1. Bueno, el proceso 2 nos dice: a continuación el sistema se calienta a volumen constante absorbiendo 1500 joules de calor. Si se dan cuenta, no especifica qué tipo de proceso es, pero nos dice que el volumen es constante. Eso quiere decir que es un proceso isocórico. Y también nos dice que absorbe 1500 de calor. Para esto tenemos que la energía interna es igual al calor menos el trabajo, pero el trabajo es cero, ya que no hay movimientos de partículas. Y como el sistema se calienta, la presión aumenta. Y la energía interna es igual al calor. Entonces en el gráfico nos queda el punto donde el volumen es constante, o sea, una flecha para arriba, y la presión aumenta. Bueno, proceso 3. Dice: el sistema se expande isotérmicamente a su volumen original y realiza un trabajo de expansión de 1200 joules. Bueno, como dato tenemos que se trata de un proceso de expansión isotérmica. Esto quiere decir que la energía interna es igual a cero. Por ende, el calor es igual al trabajo. Y como dato, cuando se trata de un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Y bueno, los datos que sacamos del enunciado sería que el sistema vuelve al volumen original y el trabajo de expansión es igual a 1200 joules. ¿A qué se refiere con expansión? Un ejemplo sería una caja con las partículas, y la caja se empieza a expandir. Entonces las partículas tardan de ir a un lugar a otro, y eso quiere decir que la presión es menor. Y bueno, ahí pueden ver el gráfico donde tenemos el punto de inicio y la presión como disminuye, baja hasta llegar al valor del volumen inicial. Proceso 4. Enfriamiento isocórico. Finalmente, el sistema se enfría a volumen constante, liberando 2500 joules de calor. Bueno, este proceso es igual como el proceso 2, ya que son isocóricos. Entonces, la energía interna es igual al calor menos el trabajo, que en este caso, como es isocórico, el volumen es constante, o sea que el trabajo es cero. Por ende, la energía interna es igual al calor. Nos dice que libera 2500 joules de calor. O sea, que pierde movimiento de las partículas, entonces disminuye la presión. Y nos quedaría en el gráfico de presión-volumen el puntito y una flecha hacia abajo, ya que la presión disminuye y el volumen se mantiene constante. Bueno, luego al tener ya todos los procesos analizados, junté todos los resultados de los gráficos que obtuve, el cual es un gráfico de presión-volumen y me queda de esa manera, donde la línea puntuada se le llama isoterma, que nos sirve para guiarnos. Y ahora nos toca determinar el cambio neto de la energía interna, el trabajo y el calor neto. Para esto utilicé los datos que obtuvimos anteriormente de la energía interna, que en el proceso 1 la energía interna es igual a menos el trabajo, ya que es adiabático. El proceso 2 la energía interna es igual al calor, porque es un proceso isocórico. En el proceso 3 la energía interna es igual a 0, ya que es isotérmica. Y en el proceso 4 la energía interna es igual al calor, ya que por lo mismo que el proceso 2 es isocórico. Bueno, resolvemos la primera. El cambio neto de energía interna en un ciclo completo. Sabemos que el ciclo es cerrado. Esto nos quiere decir por la primera ley de la termodinámica que la energía interna es igual a 0.
Entonces, para calcularlo, la energía interna es igual a la sumatoria de todas las energías de los procesos. Y reemplazando, de acuerdo a los datos que obtuvimos, nos quedaría 1000 joules, ya que la energía interna en este caso es igual al trabajo. Y este es menos, y el trabajo es menos 1000. Entonces nos queda positivo. Luego le sumamos 1500 joules del proceso 2, ya que es igual al calor. Y estos son datos que nos entrega el enunciado. Más el proceso 3, que en este caso es 0, ya que se trata de un proceso isotérmico. Más el proceso 4, que es isocórico, la energía interna es igual al calor. Y en este caso es menos 2500 joules. Y nos da que la energía interna es igual a 0. O sea que sí cumple con el ciclo cerrado. Bueno, seguimos con la siguiente. Nos piden el trabajo neto realizado por el sistema en un ciclo completo. Para esto, el trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos de acuerdo a los procesos que hubieron. Entonces, el trabajo neto es igual al proceso 1, que en este caso era un proceso adiabático, donde nos decían que el trabajo era igual a 1000 joules, pero nos decían que era un trabajo por comprensión. Entonces sería menos 1000 joules. Luego le sumamos el proceso 2, que es un proceso isocórico, por lo tanto el trabajo era igual a 0, ya que el volumen era constante. Más el proceso 3, que en este caso es isotérmico, este resultado nos daban, y decía que el trabajo era igual a 1200 joules. Y por último le sumamos el proceso 4, que también era isocórico igual que el 2, entonces el trabajo igual a 0 porque el volumen es constante. Y nos da un resultado de que el trabajo neto es igual a 200 joules. Luego finalizamos con la última, que nos piden el calor neto transferido en un ciclo completo, donde el calor neto es igual a la sumatoria de todos los calores que hubieron en los procesos. Reemplazamos calor neto igual a proceso 1. En este caso, el calor es 0, ya que era un proceso adiabático, el calor es constante. Luego le sumamos el proceso 2, que era un sistema isocórico, este valor nos daban, el calor es igual a 1500 joules. Más el proceso 3, en este caso era isotérmico, el calor es igual al trabajo, pero este valor también nos daban y era 1200 joules. Y por último, le sumamos el proceso 4, que se trataba de un proceso isocórico, en donde nos decía que el calor, nos decía que liberaba calor. Eso quiere decir que perdía energía, por lo tanto, el valor que nos entregaban sería menos 2500 joules. Calculamos y nos da que el calor neto es igual a 200 joules. Entonces, sí cumple la primera ley de la termodinámica, ya que la energía interna es igual a el calor menos el trabajo. Reemplazamos por lo que nos dieron, que fue 200 menos 200, y nos da que la energía interna es igual a 0. Entonces sí cumple con lo que es el ciclo cerrado.